estamos compuestos, ¿no? El ser humano. Yo decía que en el mundo, para recapitular un poquito, en el mundo se nos dice que somos cuerpo y alma, ¿no? Y dentro del alma en el mundo se abarca pues esa parte pseudo espiritual, o digamos esa parte un poquito más profunda del ser humano. Pero sin embargo la Biblia, como lo comentaba la última vez, nos habla de que somos espíritu, alma y cuerpo. Y Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces tenemos el cuerpo. Dios estaba creándonos del polvo de la tierra y estaba nuestro cuerpo muerto y entonces Él sopló aliento de vida y entonces se formó nuestro espíritu. Y entre la fusión increíble del cuerpo y del espíritu se creó, no veis nada, da igual, os imagináis, el alma. ¿Vale? He hecho una porquería ahí, pero es que es un poco complicado. Vale. Bien, entonces vemos que el alma es esa fusión entre el cuerpo, la materia y el espíritu, eso que sopló Dios sobre nuestras vidas. Yo decía que no somos como los animales, que los animales tienen cuerpo y tienen alguna emoción, pero no tienen lo que tenemos nosotros, ese espíritu que se conecta con Dios, ni tienen esa alma donde albergamos. ¿Os acordáis lo que albergábamos en el alma? Sentimientos, emociones, voluntad. Algo muy interesante, pensamientos, la mente, el intelecto, nuestros sueños, nuestras ilusiones. Todo eso es parte de nuestra alma. Y ahora quiero que si solo os acordáis de esto en toda la predicación, el Espíritu Santo se encargará de bombardearos por el resto de vuestras vidas. Voy a decir una frase, y esa frase va a ser la frase de la predicación. La repetiré unas cuantas veces, y quiero que la repitáis conmigo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Eso lo encontráis en Juan 6:63, pero os lo podéis memorizar ahora mismo. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Retengamos esto. Bien, hemos dicho que no debemos confundir el espíritu del hombre con el espíritu de Dios. No es lo mismo. La Biblia a veces habla del espíritu del hombre y cuando habla del espíritu de Dios no es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando el aliento de Dios entró en el cuerpo del hombre, se convirtió en el espíritu del hombre y se fusionó, ¿vale? Bien, cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Lo hemos hablado también. ¿Qué le pasó al espíritu? Murió. Murió quiere decir que permaneció totalmente alejado de Dios. Quiere decir que ya no tenía la posibilidad de tener una vida eterna con Dios. El espíritu quedó separado de Dios. Y por lo tanto, empezó una cuenta atrás. Aunque el hombre en ese mismo momento hemos dicho que no murió en el segundo, hemos dicho que el espíritu murió en el segundo. El cuerpo ya tenía su relojito de arena, ya le quedaban en aquel entonces muchos años de vida, pero ya estaba destinado a la muerte cuando Adán no fue creado para ser destinado a la muerte, y eso es muy importante. Por eso cuando vamos a un funeral o vivimos la muerte de una persona cercana, nos parece antinatural, porque no es normal. La muerte no es parte de cómo hemos sido creados. No hemos sido creados para morir, sino para vivir. Entonces, el cuerpo empezó a tener su reloj de arena contado. ¿Y qué pasó con el alma? ¿Os acordáis qué pasó con el alma? El alma se convirtió en el gran trono del yo. El alma empezó a decir, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo soy el centro de mi vida, yo decido. Las emociones ligadas al alma, los sentimientos, el intelecto, todo fue corrompido a partir de ese momento.
Bien, Jesús paga por nuestros pecados. Yo no sé cuántas personas no han tomado una decisión de pedirle a Jesús de venir a su corazón, pero quiero decirte que a pesar de que el hombre ha decidido pecar contra Dios, y el libre albedrío es una cosa extraordinaria, Dios nos dejó la posibilidad de elegirle o de darle la espalda. Dios todos los días de tu vida te deja esa oportunidad. Vale, mejor. Bien, todos los días Dios nos da esa oportunidad de elegirle a Él o de darle la espalda. Sin embargo, sabiendo cómo somos, Dios se hizo hombre, vino en la persona de Jesús. Jesús fue totalmente hombre, fue totalmente Dios. Vivió una vida sin pecado, justa delante del Padre, y decidió ofrecer su vida por ti y por mí, pagando por nuestros pecados en la cruz. Porque todos hemos pecado, todos hemos violado las leyes de Dios, todos hemos mentido, todos hemos vivido como nos ha dado la gana, aunque fuese una buena vida. Y sin embargo Jesús murió por nuestros pecados, pagó por el precio que nos correspondía a nosotros. El castigo eterno que nos tocaba pagar, Él cargó con Él todo ese sufrimiento, todo ese dolor y toda esa lejanía de Dios. Entonces, en ese momento que Jesús paga por nuestros pecados en la cruz, lo hace para que volvamos a estar conectados con Dios. Igual que Adán estaba conectado a Dios, volvemos a estar conectados. Todo aquel que dice, creo que Jesús ha pagado por mis pecados, Jesús es mi Salvador y mi Señor. Todas esas personas, ¿qué pasa? De repente reciben al Espíritu Santo dentro de su espíritu. Ya no hay una muerte eterna, ya no hay una separación de Dios, sino que nuestro espíritu renace, es un renacimiento. Y tenemos al Espíritu Santo metido dentro de nuestro espíritu. Bien, hasta ahí es un poquito una repetición. Lo primero que es restaurado en el momento de la conversión de una persona es su espíritu, eso queda claro. Ahora bien, quiero dejar claro que una persona puede haber pasado toda su vida orándole a Dios, hablando con Dios, buscando a Dios, y sin embargo, si no ha tenido esta experiencia de recibir al Espíritu Santo en el momento que le pidió a Jesús que entrara en su corazón, si no ha tenido esa experiencia, puedes haber tenido 1000 horas de diálogo, pero no has hablado con Dios, no has tenido comunión con Dios. Has buscado a Dios a tu manera, pero no has tenido una real comunión con Dios. Juan 3:6. Jesús dijo en Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay que separar esas dos cosas. Ahora parecen a lo mejor cosas muy evidentes, pero vamos a darnos cuenta que a veces no las tenemos tan claras. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y yo pensaba, esto es tan así que cuando un matrimonio lleno del Espíritu Santo, imaginaros un matrimonio lleno de Dios por todos los poros de su cuerpo, tienen un hijo, este bebé no nace lleno del Espíritu Santo. Este bebé nace de carne. Quiere decir que este bebé crece y este bebé decide si se mantiene en la muerte espiritual o si acepta como sus papás a Jesús como su Señor y Salvador y por lo tanto tiene al Espíritu Santo dentro de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos hacer otra cosa que crear carne, que nuestra vida es carne, no creamos nada más, no hacemos nada más. Bien, Adán, antes de pecar, no tenía ningún conflicto, y esto también lo he comentado la última vez. Adán vivía totalmente en paz antes de pecar, no tenía ninguna dualidad dentro de su corazón, su espíritu estaba puro, su espíritu que Dios le había puesto en él de hombre, estaba limpio, estaba en una comunión, en una comunicación con Dios impecable. ¿Qué pasa? Sus sentimientos, su voluntad, su intelecto, de hecho su intelecto podéis imaginaros hasta qué punto era superior al nuestro cuando él fue quien dio nombre a todos los animales de la tierra.
Eso es una cosa tremenda. O sea, nosotros no, yo por lo menos más de 10 animales creo que ya me confundiría. Al 11 ya repetiría nombre. Algunos tenemos memoria de pez. Bueno, pues eso. Entonces, este hombre era un prodigio a todos los niveles. Su cuerpo estaba sano. Era un cuerpo perfecto. Era un cuerpo que no tenía problemas de ningún tipo. Entonces, nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros, no volvemos al punto en el que estaba Adán, no volvemos a ese punto del pasado, porque nosotros tenemos un problema que se llama pecado. Tenemos un serio problema con el pecado. Y ahora vamos a ponerlo dentro del contexto cuando nos convertimos. Romanos 6:6. Y este texto es tremendo. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo lo he leído muchas veces este texto, pero me quedé alucinada. Escuchad lo que está diciendo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, que el viejo hombre de Loida, y ponle ahora tu nombre, que el viejo hombre de Isa, de Pepe, de Charlie, del que sea, fue crucificado juntamente con él hace 2000 años, más de 2000 años. Hemos sido crucificados con él. ¿Puedes imaginarte eso? He sido crucificado ya con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, para que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús murió en la cruz, cargó con tu viejo hombre, con tu vieja naturaleza de pecado. Eso es extraordinario, porque en el momento en que tú creíste en Jesús, de repente se hizo efectiva esa cosa en tu vida, esa muerte se hizo efectiva. Tu viejo hombre ya estaba crucificado. Y eso es una verdad espiritual que si no la entendemos, no paramos de dar vueltas al pecado. No paramos de hacer giros y giros y giros en el pecado. Voy y vuelvo. He pecado, me arrepiento, he pecado, me arrepiento. Y constantemente un círculo vicioso de pecado. Ya has muerto. Ya no estás vivo, estás muerto. Espiritualmente eso es un hecho, eso es exactamente lo que ha sucedido. ¿Y eso para qué? Para que hoy en día tú y yo no seamos esclavos de nuestro pecado. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que el pecado ya no va a tomar el dominio de tu vida. Ya no vas a ser una marioneta en manos del pecado, porque ya no estamos bajo la ley que nos condenaba, nos decía esto está mal, sino que estamos bajo la gracia después de la muerte de Jesús. Amén. Bien, entonces, ¿qué me pasó a mí hace más de 2000 años? Mi viejo hombre murió en la cruz. Aún estamos atados. Y eso es, ahí entra la confusión. ¿Estamos atados a una vieja naturaleza? No, sino a una naturaleza pecaminosa. Estamos atados a nuestros sentidos, ¿vale? Y esos sentidos son engañosos, nos seducen, nos atrapan, pero no somos esclavos de esos sentidos. ¿Amén? Bien, vamos a ir mirando el texto que por excelencia habla de todo, bueno, de todos, de unos cuantos pecados de la carne. Y vamos a ver cómo se clasifica la palabra en cuanto a la carne. Gálatas 5, vamos a ir del 16 al 21 y luego haremos una pequeña lista para tenerlo más fresquito aquí. Gálatas 5, del 16 al 21, dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu ya no estáis bajo la ley. Y ahora vamos a ver, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas
no heredarán el reino de Dios. Bien, hemos visto aquí una serie de pecados, ¿vale? Uy, madre mía tú. Bien, y lo voy a diferenciar. Cuando la Biblia habla de la carne, habla tanto de nuestro cuerpo como de nuestra alma. Entonces, cuando habla de los pecados de la carne, está hablando de ambos grupos, ¿vale? Y dentro de esos vamos a ver dónde pondríais cada uno. ¿Adulterio dónde va? ¿Alma o cuerpo? Vale, el boli bueno, esto ya no va. Si me podéis acercar otro, mejor. Vale. Vale, fornicación. Inmundicia. Inmundicia va en los dos grupos, ¿vale? ¿Por qué? Porque la inmundicia tú puedes albergarla en tu alma y puedes practicarla, ¿vale? Entonces la vamos a meter en el medio. Inmundicia. Así, cuando alguno caiga en alguno de estos pecados, sabe exactamente lo que está haciendo, ¿vale? Lascivia. Lascivia. Vale. Seguimos. Idolatría. Alma. Hechicerías. No. Las hechicerías es cuando hacen encantaciones de brujos, etcétera, etcétera. Entonces son, ¿vale? Hechicerías. Vale, seguimos. Enemistades. La enemistad nace en el corazón. Te enfadas con tu hermano en el corazón. Y luego se lo enseñas, pero empieza. O haces el hipócrita y no se lo enseñas. Pleitos. Pleitos nacen en el corazón. ¿Qué más tenemos en la lista? Celos. Ira. Vale, contienda. Disensiones. Herejías. Envidia. Homicidios. Esto parece tierra-mar, ¿no? Homicidios. Vale, borracheras. Orgías. Qué bonito, ¿eh? Qué tablón. Me encanta. Orgías. Vale, y ahí se queda. Dice, y cosas semejantes a estas. Lo vamos a dejar ahí, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué podemos observar? Que la carne es muy potente en el alma también. A veces le damos muchísima importancia a las cosas que hace nuestro cuerpo. Pero, como decía Antonio la semana pasada, todo parte de aquí. Todo parte del pensamiento, todo parte del alma. Y vemos que la Biblia separa exactamente qué tipos de pecados hay. No es que haga una pelota de pecados, sino que deja claro. Cada zona tiene lo suyo. O sea, tú vas a tener que dar cuenta a Dios por tu idolatría como por un homicidio. Es lo mismo. Y uno piensa, bueno, los celos es una tontería al lado de una borrachera o una orgía. No, para Dios todo es lo mismo, es la carne. ¿Y qué hemos dicho al principio de la predicación? La carne para nada aprovecha. Retenedlo, porque ahora queda muy evidente. Bien. Santiago 4, del 1 al 4. Santiago 4, del 1 al 4. Y ahora vais a ver que encontramos un poquito esto. Santiago 4, del 1 al 4 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¡Oh almas adúlteras! ¿Quién
¿Quién retiene esto? Oh, almas adúlteras. No está diciendo, no sé, gente adúltera o personas adúlteras o cuerpos adúlteros. Almas adúlteras. Como hemos visto la otra vez, todo pasa primero por el alma. Bien, seguimos adelante. Qué bonita predicación, ¿verdad? El mes que viene, creo que no me toca predicar, pero la próxima vez que me toque, vamos a seguir con una parte más bonita, aunque aún queda tela. Sabéis que cuando Dios trabaja en nuestro corazón, hemos dicho que comienza desde el espíritu hasta el cuerpo. Cuando Satanás trabaja en nuestro corazón, comienza desde el cuerpo, el alma, nos corrompe enteramente, ¿vale? Pero Dios comienza de dentro hacia afuera su obra. Y por eso cuando vemos el fruto del Espíritu en contradicción con esto, que viene justo después, vemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Y son cosas que se oponen totalmente a estas, de forma que éstas queden barridas de nuestras vidas. Pero una vez más, recordemos que hemos sido crucificados. No puedo ser presa de celos. No puedo ser presa de envidia ni de enemistades. No puedo ser presa de inmundicia en mi corazón, porque mi vieja naturaleza ya murió. Quiere decir que le estoy diciendo a Jesús que lo que ha hecho por mí me da igual. Como hacen muchos niños, ¿no? Me da igual. Por lo mismo, lo que tú hayas hecho por mí, para mí no tiene valor, porque yo sigo haciendo lo que me da la entera gana. Y eso es bastante serio. Bien. Hemos visto la importancia de separar, ¿os acordáis?, el espíritu del alma. ¿Y os acordáis por qué? Sí, porque esto en cualquier momento me pego un... ¿Os acordáis de qué texto hablaba de que había que separar el espíritu del alma? ¿Alguien se acuerda de los que habéis estado? Hebreos 4:12. ¿Lo ponemos ahí? Hebreos 4:12, por favor. Ahí. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Esto es inseparable para nosotros. No podemos separar nuestro espíritu de nuestra alma. Pero llega la palabra, coge su cuchillo y hace así, ¡raca!, y expone lo que hay. ¿Sabéis? Esto era exactamente lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando el sacerdote cogía el animalito, lo ponía encima del altar y lo abría y lo partía por la mitad con un cuchillo súper afilado. No era un cuchillo que se quedaba el animal medio roto de mala manera, sino que lo partía. Y hace alusión a eso cuando dice que separa el espíritu y el alma y deja la evidencia de lo que hay dentro. ¿Por qué? Porque si esto no se separa de esto y si no vemos realmente lo que hay dentro de nuestra alma, lo que está corrompido y ligado a nuestro cuerpo, entonces vamos a empezar a confundir la vida de Dios con lo que yo siento. Puedo tener sueños y sueños que engloban a la iglesia, engloban a la gente, pero son sueños míos, carnales. Y vamos a ver un poquito eso. Jeremías 17:10, un texto que se ha usado muchísimo en esta iglesia, dice que engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tenemos un corazón engañoso y el corazón pues nos habla de esa alma que ignora completamente cómo se miente a sí misma. A veces es fascinante ver el autoengaño en el cual llegamos a vivir. Y vivimos en paz y tranquilos, en un autoengaño que si Dios no pone ese foco aquí, es totalmente imposible saberlo. Bien, Jesús murió una sola vez por los pecados, pero Jesús pasó la vida entera negándose a sí mismo. ¿Hemos pensado en eso ya? Jesús pasó su vida entera negándose a sí mismo. Y tú dices, ¿por qué? Si era Dios, era perfecto, era bueno, era puro, era justo.
Yo sí me tengo que negar a mí misma porque yo soy egoísta, vanidosa, idólatra, tengo un mogollón de defectos, pero Jesús, ¿para qué necesitaba negarse a sí mismo? Vamos a leer los textos que prueban esto. Juan 6:38. Juan 6:38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y cuando alguien hace la voluntad de otra persona, está negándose a su propia voluntad. Es como, a mí me apetece ir al cine, pero no voy a ir al cine, me vengo a la iglesia. Me he negado a mi voluntad. Pues bien, Jesús pasó la vida atento a lo que quería el Padre y no dando ninguna importancia a su propia voluntad. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Una vez más, está confirmando, yo no me busco a satisfacer, yo no he venido a esta tierra a satisfacerme a mí mismo, he venido a hacer la voluntad del Padre. Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Tremenda palabra. Si esto realmente nosotros lo viviéramos como Jesús, seríamos personas impresionantes. No he venido a hacer mi voluntad, sino la obra del Padre. Lo que Él quiere que yo haga, lo voy a llevar a cabo hasta el fin. Y vemos que Él dio su vida hasta el fin. Lucas 22:42. Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hasta las últimas consecuencias, Jesús abrazó la voluntad del Padre. Es decir, Jesús murió una vez por los pecados de todos nosotros, pero se negó a sí mismo toda su vida. Y quiero decirte que nuestro pecado ya ha sido crucificado en la cruz con Él, pero vamos a tener que pasar toda nuestra vida negándonos a nosotros mismos, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Amén. Bien, entonces pasa algo increíble. Una persona que se convierte piensa, qué guay, o sea, me he convertido, entro en una nueva dimensión, descubro cosas de Dios, estoy lleno de fuego, me siento súper bien, descubro el amor de Dios y estás en ese fuego. Pero enseguida pasa una cosa, Romanos 7. Al poco tiempo esta persona descubre por sí misma esto. Romanos 7, vamos a ir al 15. Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, esto, leyéndolo así, una persona que lo saca de contexto y lo lee así, parece ser que el apóstol Pablo tiene una dualidad, que vive en la carne como le place, pero que luego con su cabeza él sabe cómo respetar a Dios, cómo amar a Dios, todas esas cosas. Y todos sabemos que no es así. El apóstol Pablo es ejemplo de una persona de muerte a sí misma total. Es un ejemplo. Entonces, ¿por qué está diciendo esto y lo deja así? Como que él vive en esa dualidad constante. Pues hay algo muy interesante. Dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Acordaros, la semana pasada hemos hablado de los pensamientos. Cuando los pensamientos están sometidos al Espíritu Santo, ¿qué pasa? Que el cuerpo está obligado de seguir. Cuando mi mente está sometida a Dios, por fuerte que sea mi tendencia carnal,
No tiene opción, mi cuerpo no puede desobedecer, sino que tiene que seguir lo que mis pensamientos ya han ordenado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que hay una guerra tremenda, que no es algo fácil, que no es algo que él ya no se enteraba, para él era coser y cantar. No, había algo en sus miembros que le tendían, que les llevaban al pecado, pero él había tomado la decisión de entregar toda su mente a Dios. Y quiero decir que en nuestra mente están todas nuestras adicciones, todas las cosas en las que hacemos así a Dios para tener mi otra vida. Y lo hacemos constantemente. Cuando me canso, hago así y paso a algo más interesante, algo que me tenga enganchada la mente. Y es algo a lo cual tenemos que aprender a decir no. Mi mente tiene que estar conectada a Dios y no voy a permitir que otras cosas obstaculicen completamente lo que Dios tiene que hacer en mi cabeza. Bien, como creo que leyó Antonio la semana pasada, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que tú piensas, así eres. Tu fe es el reflejo de lo que tú piensas. Tu forma de vida es el reflejo de lo que tú piensas. Bien, seguimos adelante. No os habéis muerto todavía. En la carne sí, ¿no? Mateo 16:24. Mateo 16:24. Es que estos temas son tremendos. No podéis imaginar lo que me costó preparar esto, no tenéis idea. Sí, Antonio, un poco. Fue lo más espantoso que he preparado nunca, por causa de que el Espíritu Santo ataca primero al que habla. Mateo 16:24-25. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y muchas veces pensamos en este texto como un texto de muerte, pero muerte física. Si yo pues no quiero seguir a Dios, pues me voy a morir y me voy a ir al infierno y pierdo mi vida. No, está hablando de una cruz que hay que tomar todos los días mientras estás vivo, no cuando te mueres. A veces pensamos, cuando me muera, qué alivio. Cuando me muera físicamente, qué alivio, dejaré de luchar. Pero no se trata de esa muerte, se trata de la pelea diaria, de la cruz diaria. Todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Ten cuidado en la ecuación que haces. Porque a veces decimos, conservo esto de mi vida, lo otro, y a Dios le doy un poquito. Pero es que Jesús era muy tajante, era muy radical, era o todo o nada. Y eso es algo que es muy fuerte, ¿no? Bien, hasta ahora hemos hablado de los pecados de la carne y hemos hablado pues que afectaban al cuerpo y al alma, ¿vale? Y yo quiero hablar ahora del otro lado de la carne. Y si esto es feo, lo otro es más feo todavía. No sabíais que la carne tiene dos caras de moneda, ¿verdad? La primera cara es la evidente. Tú dices lujuria, lascivia, y dices, qué horror, mentira. Pero hay un lado que es mucho más bonito en la carne. La Biblia separa las obras de la carne en dos grupos. En las perversas, malas, y en las hipócritas, lo cual también es muy mala. Pero dentro de la categoría de las hipócritas tenemos cosas buenas. No hay solo depravación en nuestra carne. ¿Qué pensáis? Si no, este mundo sería... ¿Cómo sería este mundo? Si ya está mal, imaginar que todo el mundo hiciera todo el rato cosas malas. No. Hay gente que hace cosas buenas dentro de la carne. Cosas muy buenas, incluso mejores y más excelentes que muchos cristianos. Y eso tenemos que tener conocimiento de ello también. Bien. Por ejemplo, yo pensé en un personaje que podría inspirarme como una persona que vivió en la carne hasta que se murió sin Dios y que fue una gran persona. Y de tantas que hay, me vino a la mente la princesa Diana de Gales. Yo, pues en mi época, yo la iba siguiendo, iba viendo con mi mamá los reportajes que daban de ella
y era una gran mujer, pero leyendo sobre ella un poquito lo que ponían, fue una de las primeras en acercarse a los enfermos de SIDA. Sabéis que en los años 80 el que tenía SIDA pues pensaban que era peste o lepra y ni llegaba un momento que en partes del mundo ni los tocaban, porque no sabían si eran contagiosos o no. Entonces era gente que lo pasó realmente mal en esa época. Y ella fue de las primeras en públicamente ir a sitios realmente donde había muchos enfermos de SIDA y tocarles la mano, abrazarles. Entonces es como que ella rompió los estereotipos de lo que era el SIDA para aquel entonces y tuvo una gran repercusión social de su trabajo. También estuvo en Angola, en Bosnia, visitando a las víctimas de las minas antipersonas, a niños enfermos en Pakistán, a los refugios londinenses para personas sin techo. Y yo pienso, qué gran mujer que está Diana de Gales. En ciertas cosas parecería casi como Jesús. Jesús tocó a los leprosos, les devolvió la dignidad, cuando la gente no tocaba a la gente con lepra, ¿verdad? Dicen que Diana llegó a apoyar más de 100 fundaciones en todo el mundo y organizaciones al servicio de poblaciones vulnerables. Es decir, que una mujer así entra, suponiendo que está viva y que no era princesa, entra por la puerta de nuestra iglesia y dices, ¡puah! Menuda tía, está cualquiera, o sea, se convierte y vamos a usar todo lo que tiene esta mujer. Lo pensaríamos, ¿verdad? Vale. Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nuestras obras son suciedad, son porquería. Todo lo que haces en la carne es porquería, a Dios no le vale. Y uno piensa, ¿cómo tan buenas personas cuando se mueren no se van al cielo si es que han hecho cosas que no haré yo en mi vida? Porque simplemente no tienen al Salvador en su corazón, no tienen al Señor en su corazón y todo lo que han hecho, lo han hecho en su mente. Entonces, la carne da gloria al yo. Cuando yo hago una buena acción en mi carne, ¿has visto lo que acabo de hacer? ¿Quién me ha visto? Y estás fijándote. Cuando tú haces algo para que los demás vean que estás haciendo algo, ten cuidado, porque estás en las obras de la carne que quieres aplauso. Y a veces uno piensa, cuando no se me cita porque yo sí que he hecho una cosa, anda que no se me revuelve el yo que no veas. Se han olvidado de mí, mira que yo fui la que más barrí, la que más limpié, la que más hice, la que más tal, la que más cual, la que más organicé, ¿Cómo puede ser que Benjamín no me haya dicho nada? Un ejemplo tonto. Pero duele, cómo duele. Entonces, ¿estoy haciendo las obras aquí o las estoy haciendo como los incrédulos que las hacen para ser vistos? Porque, en definitiva, ¿cuál es la diferencia? Ellos no tienen un Salvador, pero ¿qué pasa? Que te conviertes y a lo mejor estás haciendo lo mismo. Sigues funcionando de la misma manera. Si eras una buena persona, ¿por qué tienes que arrepentirte de haber sido una buena persona? Oye, que yo he sido una buena hija, ¿por qué me tengo que arrepentir de haberlo sido? O yo he sido una buena, no sé, lo que sea. ¿Por qué tengo que arrepentirme de mis buenas obras? ¿Quién ha dicho eso? Pues porque eran obras de la carne. Y para Dios son trapos de inmundicia igual que cuando fornicabas o te drogabas, lo mismo. Es lo mismo para Dios. Entonces, nuestras buenas obras de la carne son trapos de inmundicia para Dios aún una vez convertidos, porque pertenecen al dominio de la carne. ¿Vale? El problema de la carne, como hemos dicho, es que infla el yo. Y como dijimos en un principio, la carne para nada aprovecha. Y eso es algo que se nos tiene que meter aquí como hijos de Dios. La carne, mi carne no le sirve a Dios. Puedo hacer un montón de cosas, pero mi carne jamás servirá a Dios. ¿Qué dice la carne en el lado positivo? Siéntete bien contigo mismo. Siéntete realizado. Tienes que autosuperarte. Si has llegado hasta aquí, un poquito más allá. A mí esto de la autosuperación personalmente me mató preparando la predi. ¿Por qué?
porque a mí me encantan las historias de autosuperación. Yo soy fan de libros de autosuperación, de gente, quiero decir, que estuvo en la ruina o muy mal o en situaciones críticas y que peleó y salió adelante. A mí me encantan esas historias. A lo mejor soy la única, pero O una película de un hombre que está en las cenizas, tirado, que ya no puede más y de repente pelea y sale hacia adelante. Te da un subidón y dices, yo puedo. Yo puedo. Y eso es un problema. Cuando venimos a Dios, no, yo no puedo. Y si has sido una persona que te has autosuperado toda tu vida y estás orgullosa de eso, arrepiéntete de eso. Porque lo has hecho en tus fuerzas, lo has hecho de espaldas a Dios, lo has hecho en la carne. Y eso no tiene ninguna recompensa. Es verdad que me vas a decir, oye, ¿qué prefieres? ¿Un depresivo que está tirado por los suelos y dice me quiero morir? ¿O prefieres una persona que pelea aunque sea en sus fuerzas? ¿Qué más da? Es la carne. Sigue siendo la carne. Y lo que importa es lo que Dios opina del tema. Entonces, para Dios es lo mismo. Es verdad que hay consecuencias humanas diferentes, porque el que se deprime y se deja tirado, pues acaba mal, y el otro parece que se supera a sí mismo y tira para adelante, pero en definitiva es lo mismo. Bien, a veces cuando Dios ha hecho cosas en nuestras vidas, y fue Dios, fue el Espíritu Santo que trabajó en tu corazón, te ha transformado, te ha cambiado, ha hecho cosas en tu vida, pasa el tiempo y te olvidas de que fue Dios. Y piensas, es que yo lo he pasado muy mal para que Dios me transforme y llegue a ser como soy hoy. Porque los procesos los pasamos mal. Nadie puede pasar de un punto a otro sin sufrimiento, aunque el Espíritu Santo esté trabajando en tu vida. Eso es así. Pero puede llegar el momento que nuestra mente diga, qué bien lo has hecho, muy bien, es que hay que ver, tú sí que puedes pelear, mira al otro ahí tirado en el suelo. Tú sí, tú eres una persona luchadora. Quitémonos esto de la mente ya, porque eso es de la carne. Yo ya no lucho con mis fuerzas. Yo ahora dependo, y la próxima vez hablaré mucho más de eso, dependo del Espíritu Santo. Él es quien me da fuerzas, Él es quien me cambia, Él es quien me motiva, es el que me lleva a hacer las cosas que son imposibles. Imposibles. A veces pienso que nos cansamos tanto de nuestras tonterías de la carne, nos agotamos a tal nivel que si parásemos un poquito y dijéramos, Espíritu Santo, ten compasión de mí, lléname de ti, porque yo no puedo hacer esto solo, yo no sé hacer esto. Y hay cosas que somos muy conscientes de que no sabemos hacerlas. Yo, por ejemplo, el teatro de Navidad, soy súper consciente que yo no sé hacerlo. Que o Dios me da ideas y van bajando, o yo no tengo ni la menor idea. Y el que me conozca sabe que es así, que no estoy pavoneándome, que es así, que no tengo nada hasta que viene. Pero en otras áreas de mi vida a lo mejor no soy tan consciente y me siento fuerte en mis propias fuerzas. Y entonces es cuando Dios te mete un golpecito y dices, pues no era tan fuerte. ¿Y dónde queda la autosuperación, no, en todo esto? Se puede orar, se puede leer la Biblia, se puede predicar, se puede estar activo en la iglesia hasta decir basta y sin embargo vivir totalmente en la carne. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O sea, lo que no quiero hacer hoy, ya os digo que esto va a seguir. Pero lo que no quiero hacer hoy es tirar un balde de agua fría y decir, estamos todos perdidos, vivimos en la carne. No, lo que quiero decirte es que pongas delante de Dios todas tus fatigas, todos tus trabajos, todo lo que has hecho, todo. Preséntaselo y di, Señor, lo que procede de la carne, desintégralo. Todas mis capacidades en la carne, todo mi orgullo en la carne, todo lo que yo he logrado en mis fuerzas y no me he dado cuenta, porque uno no se da cuenta muchas veces, no es que uno lo haga adrede. Desintégralo y dame ahora, a partir de ahora, un renuevo en tu espíritu. Necesito más de ti, necesito más de tu poder en mi vida. Y yo no sé si nos hemos dado cuenta, pero durante mucho tiempo se nos habló de un renuevo, la necesidad de ser renovados en el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces vamos arrastrándonos porque nos falta ese fuego del Espíritu Santo. Necesitamos pararnos y decir, Señor, todo lo que he hecho en la carne, no lo he hecho con mala intención, pero ¿qué más da? Era la carne. Pues necesito no solo que me lo muestres para que no vuelva a cometer el error, sino que me llenes de tu Espíritu Santo. Filipenses 3:3. Ya estoy acabando. Filipenses 3:3.
Está ahí, ¿no? Me lo has quitado. Vale. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Seguimos? Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y la palabra real no es basura, es una palabra fea que no voy a decir aquí. Empieza por M. Para ganar a Cristo. Para que lo contextualicéis. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y este texto déjalo ahí, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Vale. Este texto es tremendo. Esta mañana el Espíritu Santo me habló tanto de este texto. A veces pensamos otra vez, igual que antes en la muerte física, que el apóstol Pablo está hablando pues de su pelea hasta su muerte física. Pero es mucho peor luchar mientras vives que en el momento de la muerte. Porque el momento de la muerte, si tú te has preparado toda tu vida muriéndote, no te va a costar tanto. Yo estaba pensando y le preguntaba a Dios, Señor, si viniera a matarme por amor a ti, no estoy preparada. O sea, es decir, mi deseo es decir, claro, que me maten y no pensármelo, pero imagínate vivir ese momento de tortura, de sufrimiento físico, Es fácil negar a Dios en ese momento, por amor al cuerpo, a la carne, por no sufrir. Y este texto me está hablando de que una muerte constante al yo te prepara para una muerte después. Cuando tú has vivido toda tu vida en la muerte al yo, cuando te toca morir, sea como sea, te mueres, porque ya te habías muerto. Realmente tu vida ya no era tu vida ya estaba escondida en Cristo. Ya no vivías tú, más vivía Cristo en ti, entonces ¿qué más te da? Pero cuando toda mi vida Loida ha peleado, ha cogido la bandera, se ha levantado, ha hecho cosas, en el momento de la muerte dices, no puedo, ¿vale? Dice, ¿cuántas cosas eran para mí? En el versículo 7, ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Se ha desarraigado de todo lo que tenía. Es como si ahora te plantan en China, no conoces a nadie en China y te dicen, olvídate de tu familia, de tu idioma, de todo lo que eras. Ahora eres chino y vives con los chinos. Sí. No, pues lo mismo. El apóstol Pablo se desarraigó de todo lo que le han educado, de todo lo que él amó, de todo lo que él abrazó, de todo lo que él anheló. Se despojó y se metió a vivir una vida totalmente distinta a la vida de Cristo. Y luego hay un texto, no quiero ser pesada por la hora que es, pero el versículo 9 es tremendo. Dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino a la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y en mi mente vino ese abrazo. Pablo abrazó a Jesús. De alguna forma uno piensa abrazar a Jesús y piensas en términos humanos. Abrazar a Jesús, no hay lugar en nuestros brazos para abrazar a Jesús. Jesús es tan grande, es tan tremendo, que aunque estirase así mis brazos no lograré abrazarle jamás. Pero Pablo lo que hizo es abrazar todo lo que era Jesús y negarse a sí mismo para poder vivir el poder de la resurrección. Y uno piensa, el poder de la resurrección de cuando me muera, que vuelvo a vivir. No, tú puedes vivir la resurrección de la vida de Cristo en tu vida cuando mueras a tu yo. Mientras estás vivito y coleando, ¿para qué vas a decir que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí? No es verdad, vivo yo y Cristo le he dejado algún lugar. Es al revés. Pero cuando uno abraza hasta tal nivel a Cristo, puede decir en el versículo
aquí en el 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Cuando lo abrazas con todo, con los padecimientos, con las alegrías y con la renuncia total. Si abrazas a Cristo, lo abrazas completamente. Y por eso al momento de la muerte ya estás preparado, ya has vivido tu vida preparado para ese momento. Y acaba diciendo, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Él aún no se consideraba perfecto, aún no estaba con Dios, no era perfecto. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él me ha cogido por un motivo. Jesús me ha escogido a mí por un motivo, no para que viva la vida viviendo en mis obras de la carne y perdiendo mi tiempo, sino para una finalidad, un propósito que hasta que no muero no lo puedo ver, ni puedo entrar en él. Porque para realmente ver lo que Dios tiene para tu vida, tienes que morir a tu propia vida. Que el Señor os bendiga.